Listo. Entonces, recordemos rápidamente, así como de forma rápida, que es una reacción química. Entonces, dijimos que una reacción química como tal, acá, una reacción química se da cuando se rompen enlaces químicos, ¿vale? Y se forman unos nuevos, así como, bueno, de forma general, diciéndolo, ¿no? Y es por eso es que acá en este concepto dice, se da cuando la estructura interna de un material se reorganiza y genera sustancias que antes no estaban. Desde que aquí veo un error, es, aquí va, estructura, ahí sí está bien. Entonces, bueno, lo está diciendo, la estructura interna de un material cambia, se reorganiza y genera sustancias que antes no estaban. Vuelvo, repito, cuando dice acá que hay un cambio en la estructura, quiere decir que hay un rompimiento de los enlaces, ¿sí?, que se dan entre los elementos químicos. Entonces, por ejemplo, eh, quemar la hoja de papel. Cuando quemamos la hoja de papel, lo que está sucediendo ahí es que los enlaces químicos, ¿sí?, los enlaces que aparecen uniendo los elementos químicos que forman la hoja de papel, pues se rompen, esos enlaces se rompen, ¿sí? Por lo tanto, estos elementos que quedan por un momento libre se van a unir con otros elementos químicos que antes no estaban, ¿sí? Y por lo tanto, al formar ese nuevo enlace, eso es lo que me va a generar, ¿sí?, o a producir un producto, valga la redundancia, ¿listo? Un producto o una nueva sustancia, ¿listo? Aquí está, mire, se enlazan o rompen enlaces para la producción de nuevas sustancias con características propias. Al hacerlo liberan o consumen energía. Espérame un momento, que escucho algo acá. Espérame un momentico. Vale, qué pena con ustedes. Ok, vale, entonces aquí dice que se rompen y se forman nuevos enlaces y al hacerlo liberan o consumen energía. Tenemos los reactivos que digamos son las sustancias que están al principio, son las sustancias que se van a mezclar y me van a generar estos productos o esas nuevas sustancias. Ahí tenemos un ejemplo que es la descomposición del agua oxigenada, ¿vale? O el peróxido de hidrógeno, la cual al descomponerse me forma agua en forma líquida y oxígeno en forma gaseosa, ¿vale? El agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno se descompone solito, ¿sí? Es decir, no necesita una sustancia nueva para que se pueda descomponer o para que suceda esta reacción química. Lo que pasa es que al dejarlo, digamos, solo a la intemperie, esa descomposición sucede muy lento, ¿vale? Muy lento. Entonces, por eso era que en el experimento que mirábamos en los videos anteriores, por allá bueno, antes del paro, mirábamos que se agregaba una sustancia en el experimento de la pasta para elefantes, ¿cierto? Cuando se agregaba esa sustancia, lo que hacía era salir como una especie de espuma disparada hacia arriba, ¿vale? Esa sustancia que se agrega, ¿sí?, es la que hace que esa reacción suceda mucho más rápido, pero de por sí esa descomposición se da de forma natural, ¿vale?
Lo que pasa es que a veces lo que hace es acelerarse o hacer que suceda mucho más rápido. Vale. Esta es la reacción química del papel, no me voy a detener aquí. Listo. También dijimos que para que sucedan las reacciones químicas tenemos que hablar de algo muy importante que se tiene bastante en cuenta en las teorías de las colisiones y es, perdón, que se tiene muy en cuenta en la cinética química y es la teoría de las colisiones. ¿Qué nos dice esta teoría? Que básicamente lo que acabo de decir, para que suceda una reacción química se deben presentar tres condiciones. La primera es que las moléculas de los reactivos tienen que chocar entre sí. Vale, es importante que para que se rompan esos enlaces que unen los elementos químicos, las moléculas tienen que chocar una con otra. ¿Listo? Chocar, es decir, golpearse, ¿sí? Ir de frente una con la otra y chocar. ¿Listo? Eso es importante. Luego dice, estos choques deben de producirse con energía suficiente de forma que se puedan romper y formar enlaces. Entonces, no solamente vale que se choquen, ¿sí? Sino que aquí lo importante es que ese choque sea con una energía suficiente, ¿sí? Para que se puedan romper esos enlaces que unen las moléculas. ¿Ok? Es decir, si esa energía es muy poca, pueda que se golpea o chocan, pero no sucede nada, no se rompan enlaces, ¿sí? Entonces, esto es importante también. Tiene que haber una energía necesaria y suficiente para que se puedan romper y formar esos enlaces nuevos. Y tercero, dice, en el choque debe haber una orientación adecuada, choque o colisiones efectivas, para que los enlaces que se tienen que romper y formar estén en una distancia y posición viable. Eso también es muy importante porque no solamente influye la energía y el choque, sino también la orientación que van a tener esas moléculas en el momento del choque. Entre más de frente choquen esas moléculas, más fácilmente se rompen los enlaces. Y es lógico, ¿no? Cuando chocan dos carros, ¿sí? La persona va a sonar muy extraño y muy malo, pero es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, es para que ustedes me entiendan. Cuando chocan dos carros, la persona que va en los carros tiene más posibilidad de morir si el choque se da de frente, ¿sí? De frente. Si chocan esos dos carros de frente, puede que en este caso las dos personas que van en los dos carros tengan más posibilidades de morir, ¿listo? Pero si el choque se da por los lados, ¿sí? Por un lado, pues bueno, se dio el choque, pero aquí, digamos, los daños que suceden en un carro pues no son tantos. Y puede que la persona que está por dentro pues quede viva, ¿sí? Pero la cuestión es que aquí ya llevándolo a la cinética química o a la química, esos choques también, ¿sí? Tienen que darse de frente para que se puedan romper esos enlaces. Si los choques se dan por un lado de esa molécula, ¿sí? Por los laditos, pues no va a suceder absolutamente nada. ¿Ok? Entonces la orientación también es importante. ¿Listo? Y entonces ese choque tiene que ser efectivo. Es decir, cuando se da de frente, se habla de un choque efectivo. Ok. Continuamos. Tenemos 5 factores que afectan la velocidad de una reacción química. El primero es temperatura a la cual se desarrolla la reacción. El segundo es naturaleza de los reactivos. Tercero, concentración de los reactivos. Cuarto, presencia de un catalizador. Y quinto, grado de particulación de los reactivos. ¿Listo? Este primero ya lo explicamos, temperatura a la cual se desarrolla la reacción, pero vamos a explicarlo rápidamente. Vale, para entenderlo de la temperatura teníamos que tener claro también algo que se conoce con el nombre de complejo activado o energía de activación, ¿vale? Y para ello dimos un ejemplo. Dijimos que
el ejemplo de una persona que es un ciclista, ¿no? Que inicia en un punto, si dimos el ejemplo de Suaza, inicia en Suaza y tiene que ir hasta Florencia, ¿sí? Y para ir hasta Florencia, pues tiene que llegar a subir unas lomas bien empinadas en donde se encuentran la zona de los túneles, allá cerca de Florencia, ¿sí? En el Caquetá. Y luego tiene que descender para llegar a la ciudad, ¿listo? Resulta que a ese ciclista le pueden suceder varias cosas. Primero, que si se va sin desayuno, sin comer nada, pues puede de que cuando va en la mitad de la subida, pues llega hasta ahí y como no tiene nada de energía, porque no comió nada, pues puede que se devuelva, ¿sí? Puede que ese ciclista se devuelva, ¿vale? Pero si se alimentó muy bien, si se comió un tamal bien grande con chocolate y con pan, pues puede que ese le ofrezca la suficiente energía para llegar al punto más alto, ¿sí? De esa loma, y ya a partir de ahí comience a bajar y comience lo bueno, ¿listo? Hasta que llega hasta su destino. Lo mismo sucede en las reacciones químicas, ¿listo? ¿Cómo es ese cuento? Pues bueno, ya dijimos que para que se formen nuevas sustancias, las moléculas que hacen parte de las sustancias que reaccionan, ¿sí? Tienen que chocar, eso ya lo sabemos. La cuestión, la cuestión es que para que sucedan esos choques, pues tiene que haber una energía, ¿no? O sea, cuando uno habla de energía, tiene que hablar de movimiento, eso es lógico, ¿listo? Y de trabajo. Y en este caso, en una reacción, pues hay energía o tiene que suceder energía para que se puedan formar esas nuevas sustancias. Pero la cuestión es que si esa energía no es la suficiente, ¿sí? No es la suficiente, pues puede que el proceso de esa reacción química o de ese mecanismo de una reacción química pues llegue solamente hasta la mitad, hasta por aquí. Y como no tuvo la energía suficiente para que esas moléculas chocaran, pues puede que se devuelva y no se formó nada. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que en química puede pasar eso. Usted puede tener dos sustancias, ¿sí? Dos sustancias normales, y las va a hacer reaccionar. Entonces las agrega en un beaker. Entonces puede que sucedan dos cosas. Primero, que la reacción se forme, ¿sí? Pero que se dé de forma muy lenta. ¿Listo? La otra puede que se forme y la reacción sea rápida. Pero también hay una tercera, que en ese caso sería que no pase nada. ¿Sí? Usted mezcló esas dos sustancias y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la energía suficiente que, que influye en las moléculas no es la necesaria, ¿vale? No es la necesaria para que se puedan romper esos enlaces y se puedan formar unos nuevos. ¿Ok? Y entonces puede suceder lo mismo. Llegó hasta un punto y ahí se devolvió. No pasa nada. ¿Listo? Pero si la energía es bastante y es buena y es la suficiente, pues lógicamente esos, eh, eh, esos choques que se dan entre las moléculas, ¿sí? Pueden llegar a romper enlaces y ya a partir de aquí, que es el complejo activado, que es el punto en donde hay máxima energía, ¿vale? A partir de aquí ya se comienzan a formar esos nuevos enlaces hasta que finalmente se forman los productos o esas nuevas sustancias. ¿Listo? Ok, entonces la energía de activación que les estoy comentando, ¿sí? Cuando hablo de energía, pues estoy hablando de energía de activación. Digamos que es la energía necesaria que requieren las moléculas para activarse, ¿sí? Para que puedan reaccionar por colisión, es decir, para que puedan chocar y para que lleguen hasta el punto más alto, ¿sí? Como lo miramos acá, para que lleguen hasta el complejo activado. ¿Sí? Para llegar aquí necesita de esa energía de activación, ¿listo? Y cuando llega, ya llega aquí es como una montaña rusa, ¿no? Una montaña rusa comienza a subir, y cuando ya llega al final no, al punto más alto, pues ya ahí uno no se puede volver, ¿sí? Ya ahí coges para abajo y ahí es cuando comienza el terror, ¿listo? Lo mismo sucede acá. Ya llegó el complejo activado y ya ahí, a partir de ahí, les comienzan a formar esas nuevas sustancias, ¿listo? Y para eso pues se necesita la energía de activación, ¿ok? Bueno, esto es una parte de cómo era que influenciaba esa temperatura cuando una reacción era exotérmica y cuando una reacción es endotérmica. Y esto no me voy a centrar porque me demoro mucho.
Vale. Aquí tenemos lo que les decía hace un momento de las orientaciones de las moléculas, ¿sí? Si esos choques se dan de frente, mire, de frente, entonces puede que se formen nuevas sustancias, ¿sí? Se rompen los enlaces y se formen nuevas sustancias como acá. Pero si en este caso esos choques se dan por el lado, miren, aquí, por el ladito, ¿sí? Entonces puede que aquí no se rompen enlaces y por lo tanto no se forme ninguna nueva sustancia. Mira, aquí quedó como inició. ¿Vale? Entonces, la orientación de las moléculas también tiene que ver. Vale. Y aquí tenemos la conclusión de la temperatura, de la influencia de la temperatura. Nos dice, un aumento de la temperatura indica que las moléculas tendrán mayor energía cinética. Y es correcto, ¿no? Si usted pone agua en una olla pitadora, ¿sí? Y llegó y le prendió, o sea, la estufa tiene buen fuego, en este caso las moléculas van a llegar a un punto en que se van a alborotar y a alocar muchísimo, ¿sí? Es decir, se vuelven locas, comienzan a moverse por toda la olla pitadora, ¿sí? Y para que se puedan mover por toda la olla pitadora, pues tienen que estar en un estado gaseoso, ¿no? Entonces ahí comienzan ya a chocar de forma rápida, o sea, se mueven de forma rápida y comienzan a chocar contra las paredes del recipiente, de la olla pitadora. ¿Listo? Y en este caso, a ese movimiento, o mejor dicho, a la energía que permite que esas moléculas se puedan mover, pues a eso se le conoce como energía cinética. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, si usted aumenta el fuego de la estufa, ¿vale? Pues las moléculas comienzan a moverse mucho más rápido y eso es obvio, ¿sí? Eso es obvio. Hasta tal punto que si usted no le abre ¿cómo se llama eso? El pito, ¿cómo se llama esa partecita? Como una tapita. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, señor. ¿Ustedes saben cómo se llama esa cosa que hace que suene en las ollas pitadoras? Bueno, digámosle pito, que es como una tapita, ¿no? Que uno tiene que levantar y a partir de ahí sale como todo el gas. Lógico, si usted, mejor dicho, si la olla pitadora no tiene esa tapita o ese pitico, bueno, o esa cosa, me puede ocurrir que va a llegar un punto en que, como hay tantas moléculas moviéndose tan rápido dentro, puede que la fuerza que ejerza sobre las paredes del recipiente sea tanta que llegue hasta explotar, ¿sí? Hasta explotar la olla pitadora. Y ustedes han visto algunos accidentes por eso, ¿no? No sé si de pronto a usted le ha pasado, o a su mamá, o a algún conocido, pero sucede, ¿sí? Aumenta tanto la presión dentro de la olla pitadora que, que la hace explotar, ¿listo? Y puede pasar porque en este caso se le aumenta mucho fuego a la estufa, ¿ok? Y entonces aquí estamos diciendo que si usted le aumenta la temperatura a un sistema, ¿sí? Un sistema químico, pues en este caso las moléculas se van a mover más rápido, por lo tanto, si se mueven más rápido, van a haber mayor frecuencia de choques entre las moléculas y por lo tanto se van a romper más fácilmente esos enlaces y se van a formar otros nuevos. ¿Listo? Por lo tanto, se formarían nuevas sustancias o nuevos productos. En definitiva, a mayor temperatura, mayor velocidad de una reacción química. ¿Listo? Ahora, en el experimento 1 que ustedes tienen que desarrollar, o que algunos ya desarrollaron, la explicación es lógica, ¿sí? La cuestión es que tiene que agregar o incluir una pasta de aspirina o de Alka-Seltzer, cualquiera de las dos puede ser, en 3 vasos con diferentes, digamos, con diferentes temperaturas del agua. O sea, usted va a agregar agua a cada uno de los vasos, pero esa agua está a diferentes temperaturas. Entonces, en un vaso está el agua fría, en otro está el clima, ¿sí? Y en otro está caliente.
Entonces, lo que usted tiene que hacer es agregar la aspirina, poner a funcionar el cronómetro y apenas termine de la efervescencia o termine la reacción química, para usted el cronómetro en los 3 vasos, toma el tiempo y analiza, ¿sí? Y pues yo creo que los resultados son obvios, ¿sí? Eh, en este caso, pues lo que influye es la temperatura, y es lógico, en donde haya mayor temperatura, pues más rápido va a suceder esa reacción química. ¿Listo? ¿Hasta ahí está entendido, chicos? Sí, señor. Ok, vale. Ok, no sé si explicar este o de una vez pasar del segundo experimento. Pues que gracias. ¿Cómo que gracias? Espérate. Orientación. Porque no quedó el otro. ¿Será que lo tengo en otro lado? Fíjate a ver. Vamos a ver acá. No. 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 Bueno, no importa. Bueno, no importa. Expliquemos entonces este. Igual yo creo que se hace necesario explicar todos los factores que afectan la velocidad de una reacción química, ¿no? Entonces sigamos con este. Sigamos con el segundo, a ver. Listo. El segundo factor es el grado de particulación de los reactivos. ¿Listo? Es que no sé si explicar este o explicar el otro del experimento. Yo creo que expliquemos el otro, pero este no está aquí. Espérame un tantito. Ah, pues ese está acá. Ya, pendejo, ese está aquí. Ese está aquí. Listo. Vamos mejor a explicar el del otro experimento, ¿listo? Para que quede mucho más claro y ustedes puedan hacer los dos primeros, ¿sí? Entonces, bueno, arranquemos de acá. No sé por qué esto ya no está en mis diapositivas, pero no importa, aquí se puede ver bien. Listo, ok. ¿Hasta ahí me están escuchando bien, muchachos? Sí, señor. Listo. Vale. Listo. Ok. Perdón. ¿Dónde está eso? Quiero mostrarles el segundo video, ¿vale?
para que de una vez lo analicemos. Aquí está. ¿Ya lo miraron ustedes, muchachos? Perdón. ¿Este video ya lo observaron ustedes? Chicos, No, señor. ¿no? ¿Ninguno? No, señor. Vale. Voy a compartirles el link por si de pronto no lo pueden ver bien. Ay. Carajo. Perdón. Era un cabello tibio y tú. Se los voy a compartir acá en el grupo. No, más bien en el chat. Por si de pronto no le carga bien o no puede verlo bien aquí. No puede verlo bien aquí en el video que yo voy a mostrar. Entonces lo vea ya en su computador. Entonces, vamos a ver. Hola, soy el docente Julián Paredes y les doy la bienvenida a este sitio conocido como Ciencia Activa. Hoy vamos a ver un experimento de química en la cual vamos a notar el efecto de la concentración en la velocidad de una reacción química. Chicos, ahí escuchan bien y están viendo bien el video. Sí, señor. Ok, ¿sí está reproduciendo bien? ¿No lo miran entrecortado? Sí, señor, está bien. Ok, listo, perfecto. Entonces voy a darle play nuevamente. Para hacer nuestro experimento, entonces, requerimos los siguientes materiales. Vamos a utilizar algunas jeringas debidamente rotuladas para cada una de las sustancias. Vamos a utilizar vasos desechables de plásticos como este. También utilizaremos algunos frasquitos, en este caso es un frasquito de muestra de laboratorio. Y vamos a utilizar un cronómetro, que en este caso va a ser el de mi celular. Vale, dentro de las sustancias, o los reactivos que vamos a utilizar, se encuentran los siguientes. Tenemos una solución de vitamina C que se prepara diluyendo una pasta efervescente de vitamina C en 60 mililitros de agua. También utilizaremos una solución de almidón que la preparé diluyendo media cucharada de almidón de yuca, que es este que observamos acá, que se puede conseguir en cualquier supermercado. En este caso, media cucharada de almidón viene siendo como aproximadamente unos 5 gramos. Y esos 5 gramos o esa media cucharada la vamos a disolver en 100 mililitros de agua. ¿Listo? Y aquí tenemos pues, la solución de almidón. Vamos a utilizar peróxido de hidrógeno, en este caso al 4%. Este peróxido de hidrógeno también se conoce como agua oxigenada y se consigue en cualquier farmacia.
También vamos a utilizar peróxido de hidrógeno, pero al 50%. Tener en cuenta que este peróxido de hidrógeno o esta agua oxigenada al 50% es un compuesto o es un reactivo un tanto peligroso, ¿cierto? Si nos cae, digamos, en la piel, pues nos puede quemar. Entonces hay que tratarlo con mucho cuidado. Vamos a utilizar tintura de yodo, que la podemos conseguir en cualquier farmacia. Vamos a utilizar también agua común y corriente. Y bueno, creo que eso es todo. Entonces, vamos a realizar el experimento. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es a medir 3 mililitros de agua y lo agregamos en este recipiente que lo he denominado solución 1. Listo. Vamos a agregar a este recipiente 1 o a esta solución 1, vamos a agregarle 1 mililitro de tintura de yodo. En este caso, tener en cuenta de no irse a chuzar con esa aguja. 1 mililitro de tintura de yodo. Lo agregamos a nuestra solución 1. Listo. Vale. Ahora, el siguiente paso es tomar la solución de vitamina C en una jeringa. Ahí no se cansó de agregar. Tener mucho cuidado con eso también. Tomamos esta solución y vamos a agregarla a la solución 1, es decir, a esta. Vamos a agregar gota por gota hasta que esta se aclare. ¿Listo? Es decir, hasta que se torne transparente. Tener mucho cuidado y hacerlo muy despacio. Vamos 1, agitamos, se torna un poco más oscuro. Vamos 2, agitamos. 3, agitamos. Creo que se fueron. Listo. Ok, se me pasaron algunas, pero bueno, no hay ningún problema. Aquí observamos que nuestra coloración o nuestra primera solución ya la tenemos lista. La vamos a colocar a este lado. ¿Listo? Vale. Para preparar nuestra segunda solución, que vamos a hacer en este segundo vaso, vamos a tomar 3 mililitros de agua. 3 mililitros de agua. Listo. Ahora vamos a agregar 1 mililitro de solución de almidón. Un solo mililitro. Y luego vamos a agregar 1 mililitro de nuestro peróxido de hidrógeno al 4%. Un solo mililitro. Listo. Ok. El siguiente paso es agregar la solución 1 en la 2. Y vamos a preparar nuestro cronómetro para mirar el tiempo que demora nuestra primera reacción química. Entonces preparamos, colocamos en 0, ¿sí? Y apenas agreguemos, colocamos a funcionar nuestro cronómetro. Es declarar que cuando observemos algún cambio notorio en nuestra solución 1, entonces ya procedemos a parar nuestro cronómetro. Entonces agregamos y ponemos a funcionar el cronómetro.
Vamos a disolver un poco. Disolvemos. 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 Hasta ahora llevamos 1 minuto y 28 segundos más o menos. Procedemos a agitar nuevamente. Seguimos, agitamos. Tenemos hasta ahora 2 minutos. Vamos a cumplir los 3 minutos. Seguimos agitando. Y ya observamos un cambio de coloración. Entonces paramos nuestro cronómetro y observamos que para este primer experimento hubo un tiempo de 3 minutos 43 segundos con 16 centésimas de segundo. ¿Listo? Ok, vamos a proceder a realizar nuestro segundo experimento y para este caso ya vamos a utilizar el peróxido de hidrógeno al 50%. ¿Listo? Para cuestiones de tiempo, yo ya hice toda la preparación de las dos soluciones que hace un momento vimos. Es decir, lo que tengo que hacer ahorita es simplemente agregar la solución 2 en la 1 y tomar el tiempo. ¿Listo? Vale, entonces vamos a hacerlo de una vez. Si ustedes observan, es instantáneo. El cambio de coloración, en este caso para nuestra reacción química, utilizando peróxido de hidrógeno al 50%, es supremamente rápido. ¿Sí?
Si ustedes vieron, no me dio tiempo para poner a funcionar el cronómetro. Entonces, este es el resultado para nuestro segundo experimento. Y bueno, eso es todo por este experimento. En este caso, tratando de ver el efecto de la concentración en la velocidad de una reacción química. Les agradezco su atención y nos vemos hasta una próxima. Bueno, ¿siguen ahí, muchachos? Hola, hola. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí pudieron ver el experimento? Sí, señor. ¿Sí lo pudieron ver? Sí, señor. Ok. Sí, perfectamente. Vale, correcto. Ese es el experimento que está ahí en la guía, ese es, ¿sí? O sea, ese es el video que ustedes tenían que ver. Ahí les coloqué el link en el chat por si quieren volverlo a ver. Yo ahorita igual les escribo aquí en el grupo el link de los dos videos, de los dos últimos videos. Y esto, pues, para que ustedes entren, lo miren nuevamente si quieren y puedan desarrollar las preguntas de la guía. ¿Listo? Se los muestro con la intención de que podamos entender un poquito más de la temática, ¿sí? Que sería el segundo factor que afecta la velocidad de una reacción química, ¿sí? ¿De qué estamos hablando aquí en este experimento? ¿Cuál es el segundo factor que afecta la velocidad de una reacción química? Hola. A concentrar. La concentración. La concentración. Perfecto. ¿Listo? Es la concentración. Ok. Ahora la pregunta es, ¿qué es una concentración? ¿O qué es la concentración? Química, ¿no? Bueno, vamos a responderlo con lo siguiente. En el experimento mirábamos que hay dos momentos, ¿no? En un primer momento se hace todas esas mezclas y el experimento se hace con agua oxigenada o peróxido de hidrógeno al 4%, ¿cierto? Y el segundo momento del experimento es cuando se hace con agua oxigenada o peróxido de hidrógeno al 50%. ¿Listo? Al 50%. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que en uno suceda más rápido que en el otro? La actividad de ¿qué? Después lo que ¿La qué? Perdón, no, ¿se te escucha entrecortado? la cantidad de sangre que le agregan. No te entiendo. ¿Los demás te entienden? No te alcanzo a comprender. ¿Puedes repetir nuevamente, perdón? ¿Alguien tiene otra opinión? Profe escribió por el chat, dijo que la cantidad de solvente. Ah, ok, la cantidad de solvente. Listo. ¿Cuál sería entonces el solvente? Bueno. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Por qué en un primer momento el experimento se demora 3 minutos, casi 4, ¿no? Como 3 minutos 43 segundos, y en el otro un segundo? ¿Por qué en uno dura 3 minutos y en el otro dura un segundo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál de las sustancias es la que hace que se note esa diferencia? ¿Hola? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué fue lo que yo agregué que en este caso permitió que en uno durara más y en el otro menos?
tiene que ver con el peróxido de hidrógeno. Si ustedes se dieron cuenta, en el primer momento yo agregué peróxido de hidrógeno al 4%, ¿sí? Y en el segundo momento agregué también peróxido de hidrógeno, pero ya al 50%. Ahí radica la diferencia, o que se dé la diferencia entre la velocidad de estas dos reacciones químicas, ¿vale? Cuando yo hablo del 50%, ¿a qué me refiero? Que uno esté el 4 y que el otro esté el 50. ¿Qué es eso? Que uno es más concentrado que el otro. Ok, muy bien, Daira. Perfecto. ¿Cuál es más concentrado? Mm, el del 50%. El del 50%. Correcto. Muy bien, Daira. Ahora la pregunta es, ¿por qué? O sea, cuando digo que está más concentrado, ¿a qué hago referencia? ¿Qué es la concentración? ¿Ni idea? Bueno, vamos a hacer lo siguiente para entender bien esta parte. ¿Listo? Vamos a utilizar un simulador, creo que ya lo utilizamos, pero este simulador me va a permitir entender mejor qué es la concentración y cómo influye. ¿Ok? ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? ¿Pueden ver el simulador? ¿Hola? Sí, señor. Vale, perfecto, listo. Entonces, voy a tratar, ¿sí? Voy a tratar de simular el experimento que acabamos de ver. Entonces, en un primer momento, ojo, en un primer momento, yo voy a agregar el peróxido de hidrógeno al 4%, ¿vale? Eso es una suposición, ¿no? No es que es exactamente lo que sucede, simplemente es para explicar, ¿sí? De forma simulada cómo sería. Entonces, voy a suponer que la reacción química mía, ¿sí? O de esta que tengo acá, de la que acabamos de ver, es cuando mezclamos las sustancias A más B y C. ¿Sí? En este caso, en el ejemplo, ¿no?, del experimento, pues es cuando agregamos solución de vitamina C, solución de almidón, peróxido de hidrógeno, ¿qué más será? Agua, tintura de yodo, todo eso, ¿sí? Es decir, todas esas sustancias están aquí, dentro de la A y la de B y C. ¿Ok? Vamos a suponer que aquí están todas esas mezclas de las sustancias. ¿Listo? Vale, entonces voy a agregar aquí agreguemos unas 5. Voy a agregar unas 5 de A. ¿Listo? 5 de A. Y voy a agregar unas 5 también de A y B. Listo. Ahí está. ¿Vale? Y entonces las voy a agregar a nuestro recipiente. ¿Listo? Que está sellado, está tapado por todos lados. ¿Ok? Entonces, creo que sé dónde es aquí. Vale, ahí creo que ya se agregaron. Espérame, sí, es que creo que, bueno, voy a modificar algo acá, ¿listo? No sé si se pueda reiniciar, así. Voy a reiniciar. Sí. Es que quiero que se note la diferencia. Entonces, más bien, voy a agregar C, 5 de C. Es que quiero que se note la diferencia entre las moléculas, ¿no? Porque yo metí ahí 2 amarillas. Entonces, más bien esta que es como azul,
Ah, pero va a ser lo mismo. No, sí, puede ser C y voy a agregar A y B. Listo, aquí. 5 también. Vale. Listo, ahí está. Sí las pueden ver, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que aquí en este primer momento, ¿vale? Es lo que miramos al principio del experimento. ¿Listo? Aquí agregamos 4%, bueno, una solución al 4% de peróxido de hidrógeno. ¿Listo? Al 4%. Y lo que yo voy a hacer es, pues vamos a subir la temperatura para que eso sea más rápido. ¿Listo? Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Sí están viendo ahí el movimiento de las bolitas, ¿cierto? Sí, señor. Vale. Correcto. Bien, sigamos viendo, a ver, ahí está aumentando la temperatura. Igual también aumenta la energía cinética, porque comienzan a moverse más rápido, y están. Ahí ya se convirtieron en gases porque están chocando tanto arriba como abajo con todas las paredes del recipiente. Ahí se comienzan a mover mucho más rápido, aumentó la energía cinética. Y ahora lo que tenemos que analizar son los choques. Ahí lo están chocando, ¿no? Ahí esas bolitas se están chocando unas con otras y cuando se Y dan... se están uniendo, ¿no, profe? Sí, correcto, correcto. Entonces, cuando chocan, se rompen enlaces, se desprenden unas bolitas de otros y se unen con otras bolitas de diferente color. ¿Vale? Aquí podemos notar un error del simulador, este sí no lo hice yo, que en las bolitas hay unas que se salen, ¿no? Pero bueno, no importa. O sea, lo importante es que miremos lo de los choques y lo de la formación de esas sustancias. ¿Sí? Los vamos a mantener ahí. Vamos a mantenerlo ahí. Creo que ya ahí podemos terminar. No, todavía no. Dejémoslo un momento más. O creo que ya. Espérate a ver. Agregamos A y B. A y B era. Creo que sí ya podemos parar. Ah, no, todavía no. Esperemos a ver para que se formen más enlaces. Listo, vamos a dejarlo un poco más. Voy a comenzar a bajar la temperatura. Listo, para que comiencen a disminuir su energía cinética y el movimiento de ellas. Listo, voy a comenzar a bajarle poco a poco. Y aquí ya está con una temperatura muy baja. Podemos ver ahí como el hielo. Y vamos a mirar qué pasa con las bolitas. Ya ahí comienza como a moverse mucho más despacio. Mucho más despacio, comienzan a disminuir su energía. Esperemos a que pare totalmente. Un poco más de paciencia. Ya están parando, ya están viendo de parar. Esperen un momentito. Yo creo que ya poco podemos comenzar a pararlo. Bueno, ahí.
Listo, entonces analicemos un momento. ¿Listo? Lo que yo agregué en un principio es lo siguiente. Agregué 5 de AB, 5 aquí, mire, y 5 acá. AB es bolita amarilla con bolita, ¿esto qué es? Esto es como fucsia, digamos que es fucsia, o morado, es como más morada. Bueno, A y B es esta, ¿listo? Y agregué 5. Y luego agregué C, que es la grisecita, y también agregué 5, ¿vale? Quiero que ustedes me digan cuántos agregados, ¿sí? Podemos decirle agregados, o cuántas sustancias de A y B quedaron aquí, después de esa reacción. ¿Cuántas quedaron? Chicos, Una, profesor. una nomás, muy bien, Jenny, exacto, y aquí la podemos notar, ¿sí? Con el cursor la estoy señalando. Esta fue la única que quedó, mire, A y B, amarilla y fucsia. Solamente quedó una y yo he metido 5, ¿listo? Y miremos el tiempo que en este caso se demoró, ¿no? Que fue bastante. Tuvimos que haberlo tomado, pero bueno, no importa. La cuestión es que solamente me quedó una, de las que yo había agregado inicialmente. Ahora, de las que estaban en el inicio también, era C, que también agregué 5. ¿Cuántas quedaron al final? Una, profesor. Una nomás, exacto, una nomás, aquí la podemos notar, ¿listo? Entonces, la pregunta es, aquí en esta imagen o aquí en lo que podemos ver del simulador, ¿podemos decir que hubo una reacción química, sí o no? Sí. Sí, ¿por qué? Pues porque principalmente los enlaces que había se rompieron y se crearon uno nuevo. Perfecto, muy bien, Jenny, ¿cierto? Sí, señor. Correcto, Jenny, perfecto, esa es la respuesta. Si ustedes miraron, al principio yo agregué unas bolitas que estaban pegadas. Por ejemplo aquí, agregué 5 de A y B y estaban pegadas. Cuando yo digo que estaban pegadas es porque ahí había un enlace químico, un enlace como tal, ¿listo? Una unión, ¿vale? Y cuando comenzamos a aumentar la temperatura, pues ellas comenzaron a moverse. Y en ese movimiento, ustedes notaron que chocaban tanto con las paredes del recipiente como también entre ellas mismas, chocaban unas con las otras. Y entre más rápido se movían, pues más frecuencia de choque hay, es decir, más choques se presentaban, ¿ok? Y entre más energía tenían esas moléculas, pues mayor iba a ser ese impacto, ¿ok? Entonces, al suceder esos impactos, los enlaces que estaban al principio se rompen, es decir, es lo que hace que esas bolitas se despeguen unas de otras, ¿ok? Y como ya están despegadas, pues están listas para unirse con otras, ¿sí? Con otras que están ahí presentes. Entonces, esas que se soltaron se unen con otras que en este caso serían con las grises. Por ejemplo, la fucsia que estaba con la A, que era la amarilla, ¿sí? Se desprendió y luego se unió con la C, que estaba solita al principio, y me quedaron estas, gris con fucsia. Aquí tengo una, aquí tengo dos y aquí tengo tres. Esto que usted mira aquí, estas tres, son nuevas sustancias, ¿sí? Porque es algo que no estaba, es lo que yo no podía ver al principio, ¿sí? Igual, estas 4 bolitas que quedaron solitas, que son las amarillas, al principio tampoco estaban, ¿sí? Porque estaban sí, pero estaban unidas con las fucsias, ¿ok? Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que aquí sí sucedió una reacción química porque se rompieron enlaces y se formaron unos nuevos, es decir, formaron nuevas sustancias, ¿listo? Entonces, aquí vamos a suponer que fue cuando agregamos peróxido de hidrógeno al 4%, ¿ok? Al 4%. Vale, vamos a repetir el experimento, pero ahora vamos a agregar peróxido de hidrógeno
al 50%, ¿ok? Al 50%. Entonces vamos a reiniciar todo. Listo. Entonces, cuando yo digo que voy a agregar peróxido de hidrógeno al 50%, ¿qué será lo que yo tengo que hacer aquí en el simulador para poder representar eso? Pues bueno, voy a hacer que en este caso voy a agregar 5 de A y B, que es lo mismo que en el primer momento del experimento, pero ya aquí de la C voy a agregar 10. ¿Listo? 10. Miremos la diferencia, que al principio yo agregué 5, pero ahora vamos a agregar 10. ¿Ok? Vale. Entonces, vamos a agregarlos y vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Listo? Las agregamos. ¿Sí? Ahí están estas nuevas sustancias. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a subir la temperatura para que aumente la energía cinética y comiencen a moverse más rápido y a chocar. Entonces ahí comienza a aumentar su energía cinética, comienzan de pronto a moverse un poco más rápido, ya pueden estar en un estado gaseoso y miremos a ver cómo es que se comportan. Bueno, ahí están chocando, ya están chocando. Ya chocaron, siguen chocando. Siguen chocando. Vamos a dejar que choquen un poco más. Dejemos otro poquito más de tiempo. Un poco más. ¿Sí están viendo bien, chicos? ¿Chicas? Sí, señor. Ok, vale. Esperemos un momento más y ya luego lo paramos. Vale, voy a comenzar a bajar un poquito la temperatura. Listo, esperamos que comience a disminuir la temperatura y comience a disminuir también la energía. Da como sueño mirar esta vaina. ¿Cierto? Sí, señor.
Como que lo adormece uno estas pepitas, esas bolitas. Tenemos un momento más y lo paramos. Voy a comenzar a parar. De que quiero que queden por dentro. ¿Sí? Bueno, ahí. Espérate, a ver. No. Es que me quedan por fuera. Maldita sea. Es que me toca bajar más la temperatura. Listo, vamos a tenerlo ahí. Listo. Listo, ahí quedó bien. Vale, entonces, ya en este segundo momento lo que hice yo fue agregar un poco más de C. Agregué 10. Al principio, en el primer momento, había agregado 5, pero ahorita ya agregué 10. ¿Ok? Con esas 10, ¿cuál fue el cambio que se presentó en este nuevo, digamos, repetición del experimento? ¿Qué creen ustedes que fue la diferencia? Pues de haber agregado de la cantidad de CD, terminó siendo 6. Y de la A y B, que fueron 5, terminaron siendo 1. Vale, correcto. Si habláramos del tiempo, Jenny, ¿cuál se demoró más para formar eso que tú dices? ¿Cómo si? ¿Cuál? Bueno, claro está que no tomamos el tiempo, eso sí es cierto. O sea, al principio, ¿cierto? Yo llegué, metí las moléculas 5 y 5, luego subí la temperatura y luego la bajé. Cuando la bajé y lo paré, ¿cuánto tiempo más o menos duró eso? Vamos a dar un ejemplo. Digamos que duró 5 minutos, ¿vale? Y en ese segundo momento, la pregunta es, ¿cuánto más o menos debió durar? Pues a mí me hace que duró más en el momento 2. Bueno, pues la cuestión fue que no tomamos el tiempo, eso sí es cierto, no tomamos el tiempo. Mira acá. No tomamos el tiempo, pero la cuestión es que uno lo tiene que detenerlo, así como hice yo, cuando ya estas uniones se forman, ¿sí? O sea, es muy difícil primero notar cuando todo se ha formado, ¿sí? Estos enlaces porque se están moviendo muy rápido, pero la intención es que en este caso, digamos, se forman más rápido o se rompen más rápido los enlaces, ¿sí? En el segundo momento, ¿vale? Y la explicación es la siguiente, que es la que ustedes tienen que tener en cuenta para responder las preguntas. La situación es lo siguiente. Primero, la concentración al principio es menor. ¿Listo? Al principio es menor. Y en el segundo momento es mayor. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué al principio la concentración es menor y por qué al final, en el segundo momento, la concentración es mayor? Porque le aumentó la cantidad de C. Correcto, correcto. Entonces ahí está, ojo, ahí está la clave de todo.
¿Listo? Ahí está la clave de todo. Y lo que yo tengo que tener claro aquí para responder las preguntas es saber qué es concentración. ¿Listo? Ojo, tengo que tener claro qué es concentración. Y les voy a decir rápidamente. Vamos a suponer que vamos a preparar un tinto. ¿Listo? Para preparar tinto necesitamos agregar azúcar. Vamos a agregar una cucharada de azúcar, una cucharada de café y una taza de agua. ¿Qué más se le agrega? Creo que nada más. ¿Sí? Listo. Ahí tengo esa solución. ¿Vale? Eso es una solución con una concentración dada. Ahora vamos a hacer el mismo tinto, pero la diferencia aquí es que vamos a agregar una cucharada de azúcar, pero voy a agregar 2 cucharadas de café. ¿Listo? Y una taza igual de agua. ¿Listo? La pregunta es, ¿en cuál de las dos hay mayor concentración? En la segunda. En la segunda. ¿Sí? En la segunda. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que la concentración, o con lo que les voy a decir, es la cantidad, ojo, es la cantidad de soluto, ¿sí? Cantidad de soluto en una cantidad determinada de disolución. ¿Listo? En una cantidad determinada de disolución. Por lo tanto, yo puedo decir que para el ejemplo del tinto, ¿vale? Yo estoy agregando más cantidad de soluto, ojo, más cantidad de soluto, ¿vale? En este caso, estoy agregando más cantidad de soluto en la disolución, es decir, estoy agregando más café en el segundo momento, ¿sí? 2 cucharadas, ¿vale? En el agua. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que ahí en el segundo momento, donde agrego 2 cucharadas de café, ahí hay mayor concentración. ¿Listo? Y en la guía, ya como para terminar, aquí yo les defino qué es concentración, si no estoy mal. No, primero les defino qué es una solución. ¿Sí? Creo que ya les había dicho que en este caso una solución se encuentra formada por el soluto y el solvente. ¿Sí? Al mezclar o a sumar estas dos, pues me da la solución como tal. El soluto por lo general siempre es la parte sólida, ¿sí? En este caso, por ejemplo, azúcar, café. Y el solvente es el agua. Es el solvente universal, pero puede ser otro líquido. Pero por lo general siempre se encuentra mayor cantidad. ¿Listo? Y en este caso, cuando agregamos la cucharada de sal al agua, pues tenemos la solución o la disolución, que también es lo mismo. ¿Vale? Ahora, aquí está la cuestión. La concentración, dice, se puede expresarse de varias maneras y cada una de ellas tiene sus ventajas para aplicaciones específicas. La expresión de la concentración puede ser cualitativas y cuantitativas. Cualitativas. Frecuentemente se usan los términos diluidas o concentradas para indicar que la cantidad relativa de soluto es pequeña, ojo, o elevada con respecto a la cantidad de disolvente o de disolución. ¿Listo? Entonces, si agregamos muy poco café, tenemos una concentración baja. Pero si agregamos mucho café, tenemos una concentración alta. ¿Listo? Alta. Ahora, dependiendo de la cantidad de café que yo agregue, así mismo va a ser la solución. Entonces, si yo agrego un poquitico de café, muy poquitico de café, pues la solución va a ser diluida y usted al probar el café o el tinto va a decir, esta vaina no sabe nada, ¿sí? Esta vaina no es insípida. Y ahí tenemos una solución diluida. Ahora, si agregamos lo que usted siempre agrega, que es una cucharadita de café, que es como a usted le gusta el tinto, pues ahí tendríamos una solución concentrada, que es una solución como equilibrada. ¿Listo? Y en este caso, cuando ya agregamos 5 cucharadas de café, pues ya tengo una solución concentrada, es decir, está con mucha concentración. ¿Sí? Yo digo que es como petróleo, ¿sí? Es un tinto muy cargado, sabe mucho café. Y hay personas que les gusta así, pero hay otras que no, ¿vale? Entonces, dependiendo de la cantidad de soluto que yo agregue, así mismo va a ser la concentración de una solución. ¿Listo? Ahora,
Si ustedes notan en el experimento que hicimos en el simulador, ¿sí? Al agregar más bolitas de C, pues lógicamente es lógico, o sea, es de lógica. Pues entre más bolitas hayan dentro de este recipiente, pues más choques van a haber, ¿sí o no? Si hay poquitas bolitas, pues menos choques, ¿vale? Pero entre más bolitas, pues más apretadas, ¿sí? Más juntas van a quedar, por lo tanto los choques van a ser mayor, es decir, hay mayor frecuencia de choques. Por lo tanto, si hay mayor frecuencia de choques, pues esos rompimientos de enlaces se dan de forma más rápida para que se formen unas nuevas sustancias de forma más rápida. Entonces, por lo tanto, la reacción química se da más rápida porque la cantidad de soluto dentro de la disolución es mayor. ¿Listo? Y lo mismo pasa en el experimento bueno, en el video que en ese momento les mostré y es el que usted tiene que explicar, ¿sí? En un primer momento, cuando mezclamos todas esas sustancias, ¿sí? La reacción para que en este caso se convierta en ese color azul oscuro, ¿cierto? Que dura como 3 minutos, casi 4 minutos para que cambie de color azul oscuro, ¿sí? Pues es demorado, 3 minutos. Pero en cambio, cuando yo agrego el agua oxigenada, mucho más concentrada, al 50%, pues eso es inmediato. ¿Por qué? Porque va a tener mayor cantidad de solutos, ¿cierto? Mayor cantidad de solutos, ¿sí? Dentro de la disolución. Por lo tanto, va a haber mayor posibilidad de que los choques sean mucho más efectivos. ¿Listo? Y por eso es que se demora de una. ¿Sí? Eso es inmediato. Y creo que eso es todo. Creo que eso es todo. El tiempo está perfecto. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. Si queda claro, si de pronto no entendieron. ¿Me están escuchando? Sí, sí, señor. Todo quedó claro, muy claro. Listo, perfecto. Entonces, esa es la explicación de la concentración de los reactivos y ya pueden darle como explicación de las preguntas de la guía. ¿Listo? Entonces, no siendo más, me despido, muchachos y muchachas. Que estén muy bien. Muchas gracias por la atención. ¿Listo?